Hola, Colo, ¿bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien. Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, hace mucho no nos veíamos. Sí, sí. Como siempre, un placer verte Bueno, igual. y compartir con vos. Te quedaste acá en Buenos Aires, después de San Lorenzo. Sí, sí, exactamente. Después del proceso de San Lorenzo, ya me quedé viviendo acá en Buenos Aires y bueno, disfrutando un poco de lo que estoy haciendo ahora acá, pero Rosario siempre, como dice Fito, estuvo cerca, así que voy seguido para allá. ¿Y vos qué contás? ¿En qué andás? Bien, yo, bueno, viviendo en Rosario, trabajando ahí ligado al fútbol, ahora ligado a Central Córdoba y de Rosario. Un poco en la función que cumplías vos, aprendí mucho de vos, la verdad que siempre lo digo. Estoy ahí como un manager o asesor deportivo, contento con eso, la verdad que me gusta mucho, aprendiendo, lo hago para aprender porque es algo a lo que me gustaría dedicarme. En una categoría que por ahí es un poco más difícil en un montón de sentidos. Sí, pocos recursos, mucha imaginación, mucha gestión, pero bueno, a veces cuando no están los recursos uno tiene que apelar a la imaginación, a arreglarse con lo poco que hay y me gusta cuando todos los días hay algún problemita para solucionar, que bueno, eso un poco creo que los argentinos por ahí cuando después nos vamos afuera a otros lugares estamos acostumbrados a resolver un montón de cosas. Acá tenemos muchas cosas que afuera por ahí no pasan y claro, y después cuando vos vas a lugares que las cosas funcionan, por ahí se te facilita un poco y cuando algo no funciona tenés ya una experiencia o cierta facilidad para resolver eso. Así que la verdad que contento con eso y bueno, y como dijiste antes, contento de volver a verte y tener una buena charla de fútbol. Me alegro, me alegro. Yo también ando como siempre en el fútbol, siempre ligado a eso. Ahora desde otro lugar que no tiene que ver tanto con la gestión, para un club de Arabia Saudita que es más relacionado al scouting, a la búsqueda de jugadores acá en América, en una nueva faceta, en algo distinto a lo que estaba acostumbrado, a lo que me había tocado en Central y en San Lorenzo, pero también disfrutando desde otro lugar y aprendiendo también desde otro lugar en una función distinta. Y cuando jugabas, ¿ya pensabas en el día después que te ibas a retirar? Si en algún momento pensaste en ser técnico o siempre quise dedicarme a la parte de gestión, de manager. ¿Ya lo tenías claro? Sí, a mí la gestión siempre me gustó. Yo empecé, bueno, lógicamente en Central, pero ni bien me fui a Europa, que me fui a Francia. Al primer club que llegué tuve relación en directa con los directores deportivos y siempre fue un cargo que me llamó la atención, que me gustaba eso de estar ligado al futbolista, pero también a lo que es gestión, a lo que son negociaciones. Así que casi toda mi carrera tuve directores deportivos en una época donde no era tan común y desde ahí un poquito me fue gustando. La realidad que lo de dirigir era algo que uno piensa siempre cuando sos más chico por ahí, que crees que es lo más simple dejar de jugar y dirigir, pero yo lo de la gestión lo pensé mucho tiempo y en los últimos años de carrera siempre me terminé de preparar y me terminé de formar para encarar el post-fútbol dentro de lo que sería la gestión del fútbol, digamos, una gestión deportiva. Y me tocó la posibilidad de hacerlo en Central automáticamente después de retirarme, así que eso también fue un paso importante para mí en mi carrera. ¿Y te chocó un poco la diferencia me imagino, de lo que vos veías o cómo pensabas, cómo se manejan las cosas allá, a tratar de implementarlo acá en una cultura y por ahí una sociedad o un fútbol que no estaba tan acostumbrado, sobre todo que cuando vos empezaste, que por ahí fuiste de la primera camada, esa diferencia? Sí, yo empecé en el 2017 como director deportivo, ya hace bastante, y es verdad que en esa época tantos no había como ahora es un poco más común y creo que se va haciendo cada vez más común. Pero en ese momento había que explicarle un poco al hincha lo que uno hacía o cuáles eran las funciones, porque el hincha no está acostumbrado a ese cargo. Y bueno, me fui un poco acostumbrando también a las funciones y al cómo vivirlo a partir de que lo fui transitando. Pero es cierto que es una función que acá en Argentina se valora más o ahora se ve mucho más, pero en su momento era poco frecuente verlos. ¿Y cuando estaba en Central ya lo tenías en la cabeza lo de intentar llevar a mi viejo o se fue dando? En realidad la relación con tu viejo es desde siempre, desde las inferiores.
para que te dé una idea, vos lo sabés, pero bueno, yo llegué a Central y el coordinador inferior era tu viejo, así que fue con 14 años, así que fue una vida futbolística ligada un poco a él en diferentes... De hecho, debutaste estando con él. Te dirigió Daniel ese partido, pero... Me dirigió Daniel Teglia porque Patón estaba dirigiendo la Copa Libertadores en México con Central, las semifinales. Pero sí me tocó debutar en el proceso de Patón y eso fue a los 19 años. Y por eso digo, siempre a lo largo de mi carrera Patón estuvo presente, desde inferiores, primera en el debut, en el final de mi carrera con San Lorenzo. Y en mi cabeza, si yo trabajaba en algún club, la idea de tenerlo siempre y de poder llevarlo iba a estar. Cuando surgió la posibilidad en Central, de que nosotros estábamos en la búsqueda, en el 2018, en la búsqueda de un técnico, obviamente que en mi cabeza la primera opción era siempre tu viejo y bueno, se pudo dar en ese momento. Vos conociste bien todo el proceso y en un primer momento pensé que iba a ser difícil después de mucho tiempo que Patón no dirigía en Central, pero bueno, con el tiempo se terminó dando y con un desenlace. Con un broche de oro. Con un broche increíble. Sí, yo siempre digo que fue como que el broche de oro de su carrera. Creo que se lo merecía después de todo lo que había vivido y sobre todo lo que hizo por Central. La verdad que nada, fue hermoso. Y se dio como se tenía que dar su desenlace en Central, se dio como se tenía que dar. Porque en su primer proceso había tenido muchas oportunidades de estar cerquita de ganar un título con el equipo, pero no lo había logrado. La Conmebol. La final de la Conmebol. El subcampeonato de los 43 puntos. Exactamente. Y bueno, la semi de la Libertadores. Habían sido muchas oportunidades estando muy cerquita. Y bueno, por ahí en un proceso diferente, más en el final de su carrera, se le terminó dando y sobre todo en un contexto donde Central necesitaba también salir campeón, que hacía muchísimo tiempo que se lo esperaba. Sí. Y por ejemplo, del Patón que conocías en la parte inferior y que vos te acordabas, al que viste después en San Lorenzo. A ver, yo lo conocí de muy chico y después cuando lo volví a tener como técnico en San Lorenzo, que también fue un proceso totalmente exitoso, me encontré con un técnico ya mucho más maduro, mucho más... siempre fue una persona tranquila, pero me tocó un proceso mucho más maduro donde él tenía muy claro lo que quería y lo sabía transmitir y logró convencer a un equipo primero y a un club después y a la gente y a todo el mundo que era posible ganar la Copa Libertadores que San Lorenzo tanto esperó y que tanto sufrió el hincha para lograrlo. Bueno, creo que la base de todo eso fue el convencimiento que tenía Patón y que logró transmitir hacia todos nosotros. Y ustedes salen campeón con Juan y bueno, Juan le sale la posibilidad y se va a Valencia. Cuando empezó a surgir el nombre de mi viejo, de nosotros como cuerpo técnico, ustedes hablaron entre ustedes que decían, che, si viene el Patón. Y yo personalmente, obviamente, que para mí era ideal que pueda llegar Patón con el Camello, con vos, con todo el cuerpo técnico que tenían, con Julio, con Bruno, que eran toda gente que yo ya conocía desde antes. Y desde mi lugar, internamente, un poco lo que transmití fue que era un momento ideal para un técnico así, para mis compañeros sobre todo, ¿no? Y cuando llegó y que en el contexto de tener que jugar una Copa Libertadores, de entre comillas tener la obligación de ganar una Copa Libertadores, creo que no había muchos técnicos más idóneos para ese momento que Patón. Y bueno, el proceso vos lo viste de adentro, que lo viviste desde el primer momento, que fue difícil, sobre todo los primeros partidos. Sufrimos. Nos tocó arrancar la Copa sufriendo bastante y en un contexto de haber salido campeones, pero de empezar la Copa y empezar a trastabillar de entrada y empezar a dudar. Pero bueno, creo que ahí es donde ustedes hicieron un trabajo muy, muy importante, sobre todo en la parte de convencimiento, de hacernos entender cómo se jugaba la Copa, cómo se jugaban ciertos partidos, cómo se jugaban los partidos de visitante, cómo se jugaba en Brasil, cómo se jugaba en la altura. A nosotros nos tocó en esa Copa pasar por todo lo que se habla de la Copa Libertadores, que es difícil, que hay que pasar. Nosotros lo vivimos durante... No sé si te acordás con Unión Española, el partido allá, que andando muy bien, como te expulsan. A mí me echaron, sí. Yo me acuerdo que estábamos en el vestuario, estábamos todos bajoneados, obviamente. Sí, mal. Y me acuerdo que mi viejo entró y estábamos con el Camello y dice, hoy apareció el equipo.
lo miramos diciendo, y no, que hoy apareció el equipo, y creo que después, no sé si estaba Matías, te digo, también, ¿no? Y a todos les decía, hoy apareció el equipo, apareció el equipo. Y nos los dijo a Y nosotros. se los dijo a ustedes, y me acuerdo que todos nos miramos. Pero bueno, él tenía como esas cositas que veía más allá que que veía todos. antes que los demás, o que sabía lo que iba a pasar. Eso, Y me quedó grabado eso. En ese momento, bueno, yo imagínate que me había hecho echar, así que creo que me habían expulsado mal, pero bueno. Sí, mal. Me habían expulsado, entonces yo estaba en un momento, obviamente, mal anímicamente, y escuchar eso del técnico, por ahí en ese momento uno no toma la dimensión de lo que está diciendo realmente el técnico, pero a partir de ahí es cierto que el equipo empezó a mejorar y llegó a su punto máximo, yo creo, en el periodo donde eliminamos a los equipos brasileños, sobre todo, que eliminar a Grêmio y a Cruzeiro en Brasil, obviamente que es algo que mostraba lo que era el equipo y la madurez que tenía el equipo en ese momento. Y después, bueno, hubo el parate, porque no, en ese momento se cortaba la Copa después del cuarto de final y se retomaba después. Claro. Y yo creo que ahí en ese momento, cuando ya hicimos la pretemporada, estábamos todos convencidos que la Copa iba a ser nuestra. Yo recuerdo momentos de la pretemporada donde nosotros veíamos los equipos que quedábamos y sentíamos que la teníamos que ganar. Y bueno. Sí, medio que pasó a ser una obligación ahí, claro, ¿no? pasamos de ser un equipo que cuando empezó la Copa trastabillábamos a llegar a semifinales como casi uno de los candidatos, porque por ahí en nombre los demás equipos eran de menor nivel que el nuestro. Y eso como jugador, ¿cómo lo viven? Porque es la presión a veces o la obligación, una cosa es ser, che, vamos a intentar ganar, y otra es decir, che, ahora la tenemos que ganar. Y yo creo que nosotros lo que pensábamos, o al menos yo lo que pensaba, era que cuando vos vas a jugar contra equipos brasileños siempre decís, podemos ganar, pero la verdad que hay chance también de perder. En este caso era al revés, nosotros sentíamos, che, podemos perder, pero la verdad que hay mucha chance de ganar también. Entonces medio que yo por lo menos lo veía desde ese lugar. Y el primer partido que fue con Bolívar en la vuelta, digamos, la semifinal, que cuando arranca de vuelta la Copa y que nos toca jugar el primer partido con Bolívar y ya ganarlo 5-0, ahí como que todos nos terminamos de convencer de que la teníamos que ganar y que la íbamos a ganar. Y bueno, se terminó dando. Sí, de hecho tuvimos ese partido. Después en la altura perdimos 1-0, pero sobre la hora. Sí. En Paraguay jugamos un partido bárbaro, que nos empatan sobre la hora. Y uno de los mejores partidos, yo creo. Claro, y el partido que más nos costó fue el último. Sí, que extrañamente llegamos a ese partido pensando una cosa y cuando empezó el partido nos encontramos con otra, con un equipo paraguayo que nos salió a presionar, que nos salió a jugar alto, y nosotros por ahí pensamos que nos iban a esperar un poquito más, pero bueno, un poco lo que hablábamos antes de Patón, tácticamente nos acomodó un poquito porque habíamos arrancado con un sistema y pasamos a otra cosa. Pasamos a jugar con doble 9, Caute estaba por izquierda, me acuerdo, pasó a jugar adelante junto con Mauro Matos y pasamos a jugar con doble 9 a los 25 minutos más o menos del primer tiempo y ahí nos acomodamos y después vino el gol de Orti y ya ahí yo creo, ahí sí ya sentimos que era muy difícil que se nos escape. Vos sabés que era un equipo que defendía fuerte, sólido, que cuando empezamos ganando un partido rara vez lo perdíamos, entonces bueno, hubo todo un proceso ahí donde empezamos a sentirnos ya ganadores durante el partido. Y para vos, ¿cómo fue vivir todo esto? O sea, primero vivirlo desde adentro, siendo el hijo de Patón, ¿cómo fue ser para vos el hijo de Patón y cómo lo transitaste eso, digamos? Para mí siempre, cuando llegábamos a algún club, me sentía como un lugar medio incómodo al principio. ¿Por qué? Ser Porque el hijo de... Claro, ¿viste? Y sentía como que todo el tiempo lo normal, ¿viste? Te miden, ¿viste? El hijo, capaz que le cuento algo y va y le dice, o... Por eso siempre traté de tener un perfil, digamos, bajo, de estar ahí a un lado y de a poco que ustedes, los jugadores, vayan teniendo confianza conmigo. Generando la confianza de a poco. Exacto, porque no quería generar como una incomodidad ni que sientan que yo podía hacer una especie de trasladar información ni nada. Que bueno, no sé por ahí usted cómo me veían a mí. Yo ya te conocía, pero para los demás sí, creo que siempre es un poco esa incertidumbre está, pero a medida que uno va conociendo a la persona te vas dando, y va conociendo a todo el cuerpo técnico, te vas dando cuenta cómo se maneja cada uno. ¿Y cómo fue todo el proceso final de Patón, de dirigir en Central, del retiro, de tomar esa decisión tan difícil, ¿no? Yo después de San Lorenzo, sale lo de San Pablo. Primero que ya él tomó la decisión de no seguir en San Lorenzo, que por ahí todos nos queríamos quedar y lo que siempre decimos que él veía como otras cosas, bueno, él decidió salir en ese momento.
Y después lo de Sao Paulo apareció lo de la selección, que la verdad que fue... Claro, estuvo la selección argentina también, claro. Fue un sueño, fue wow, todo. Patón estaba muy convencido que podía sacar la campeón del mundo esa selección. Totalmente convencido, estaba 100% convencido. Justo nos tocó entrar en un proceso estaba la comisión normalizadora, la verdad. Claro. Entonces todo medio revulsivo, la selección que venía de perder las 2 finales, que se los atacaba mucho a los jugadores. Sí, fue una época durísima en todo sentido, no solamente futbolístico, sino institucional y demás. La verdad que yo llegué como muy ilusionado y después el día a día se hacía difícil, no internamente la gente de AFA, el predio, los jugadores, todo espectacular, pero era tanto la presión y tanto lo que había alrededor que fue medio caótico. Y después, bueno, cuando vuelve Claudio Tapia a la selección, el Chiqui, que se hace el cambio, a mi hijo le sale la posibilidad de irse a Arabia. Yo ahí no lo seguí, ya preferí dejar de estar en el cuerpo técnico. Y después de lo de Arabia viene el proceso de Central. Que bueno, la verdad que ahí fue como algo que estaba pendiente. Sí, era seguro que era algo que tenía que pasar en la carrera. Exactamente, y bueno, viste la vuelta, lo mismo que te digo, eso que él veía un montón de veces de Central lo fueron a buscar y decía, no es el momento, ya vamos a volver, no, ahora no es el momento. Y acá, cuando lo buscaron, bueno, vos fuiste parte, no lo dudó mucho. Sí, yo lo sentí desde el primer momento, desde la primera charla con él sentí que quería volver. Y se dio, bueno, el día que llegó a la conferencia de prensa que dijo que venía para ser campeón. Y yo dije, no, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se mete esta presión? Y se le terminó dando y creo que fue un broche de oro que hablábamos antes para su carrera. Pero bueno, después empezaron a aparecer algunos problemas de salud que después nos dimos cuenta con el tiempo que ya había algunas cosas antes. Y bueno, después de lo de Central ese año empezamos un poco ahí con el diagnóstico, el tratamiento y bueno, cuando se diagnosticó esto fue duro porque creo que... Fue una decisión difícil. Primero fue una decisión dura, lógicamente, por la salud de él y después por la decisión de tener que dejar también. Exactamente. Porque era lo mejor para él en ese momento. Exactamente. A él un poco lo afectó porque él pensaba seguir trabajando más tiempo y bueno, nada, no quedó otra que aceptarlo, el proceso y acompañarlo ahora en el proceso para que transcurra esta enfermedad de la mejor manera, pero estando contenido, apoyado, que por suerte está muy bien cuidado, está contenido y la verdad que la muestra de cariño de la gente de San Lorenzo, de Central, de Liga, de San Pablo me han escrito mucho. De todos los es alguien querido en todos los lugares donde pasó, sí. Es querido y respetado sobre todo en todo el ambiente del fútbol. Y con respecto al fútbol rosarino, yo creo que su vuelta a Central lo que hizo fue jerarquizar el fútbol de Rosario, más allá de que tenemos un montón de ejemplos de lo que es el fútbol en Rosario, ya sea con Di María, con Messi, tenemos un montón de ejemplos, pero creo que la vuelta de él en ese momento al fútbol argentino y a Central le dio un lugar importante a Rosario nuevamente, y sobre todo después con el título. Sí, totalmente. Y encima, bueno, volver y que se dé el campeonato, fue todo como un combo que la verdad que fue, como decimos, jerarquizó el momento y creo que a partir de ahí Central hizo un quiebre, si bien después tuvo algunos años, después vino otro campeonato hace poco, el club, digamos, como que terminó de despegar de un pozo en el que había estado de mucho tiempo, si bien en la etapa del Chacho estuvo cerca, sí, pero no podía coronarse. Pudo sacarse eso de encima y creo que de ahí empezó a crecer el club. Sí. Pero bueno, fue un proceso de la selección lindo, pero bueno, con algunas cosas que fueron complicadas. Digo, y ahí en ese proceso de la selección, ¿vos estuviste dentro? Sí, estuve adentro. Sí, me acuerdo el día que me llamó para avisarme que lo habían elegido a él. Me acuerdo que estuve llorando hace una hora. Sobre todo, digamos, porque sé que era uno de sus sueños. Sí, claro. Y me puse muy contento por él, porque él estaba convencido. Porque había sido jugador de exactamente, había estado en el Mundial, todo, y él siempre dijo, él mismo estando en Liga o estando en otros clubes, le venían ofertas de países, bueno, de Arabia, de China, un montón de cosas económicas que era una locura, y él siempre priorizaba lo deportivo. Y siempre decía que su sueño era dirigir la selección. Y después, viendo todas las decisiones que fue tomando,
que siempre priorizó lo deportivo, todo eso encaminó a que termine la selección. Sí, sí. Y bueno, y vos también tuviste tu proceso de selección como jugador Sí, juvenil. la sub-20 sobre todo, que fue un proceso muy lindo. Equipo histórico ese. Sí, el del 2001, sí. Una época muy linda, creo que antes y después una época muy linda del fútbol juvenil, sobre todo de Argentina. Con, lógicamente, Peckerman a la cabeza, José Tocali también. José Peckerman, perdón, y Hugo Tocali. Que fue un proceso que hubo resultados, pero también que sobre todo muchos de los jugadores que pasaron por esos procesos de selecciones juveniles después terminaron nutriendo la selección mayor. Y en el caso que me tocó a mí fue en el Mundial del 2001, que fue un mundial que disfrutamos muchísimo, que se ganó con bastante ventaja, si se quiere. Casi caminando. Sí, sí, que lo ganamos bien, la verdad, con un equipo que sabía muy bien a lo que jugaba, que tenía clarísimo un montón de situaciones y sobre todo un proceso que hizo que muchos de esos chicos después jueguen mucho tiempo en Europa, jueguen mucho tiempo en la selección mayor. Así que es un recuerdo hermoso que yo tengo al comienzo apenas de mi carrera, pero que me marcó un poco para siempre. Una es lo más importante a nivel jugador que me tocó, claro. Más allá de ser campeón del mundo sub-20, que es algo único también, ganar la Libertadores con un club como San Lorenzo, que no la había ganado nunca, es probablemente lo más importante que me tocó como futbolista. Y lo que disfruté muchísimo como futbolista, pero después lo otro me tocó la familia, los amigos, la infancia, la vida. Ganar en Central era algo que yo pensé que no lo iba a lograr nunca, porque me había retirado como futbolista y me tocó desde otro lugar. Obviamente me hubiese gustado ser Caruso y patear el penal decisivo, pero por algo tenía que estar Mati ahí y patearlo él. Claro. Y me quedo lógicamente con el orgullo, la alegría de haber sido parte de otro lugar, como decía, haber convencido a Patón para que venga, haber traído muchos jugadores que fueron importantes en esa final, como Mati Caruso, por ejemplo, y lo disfruté más como hincha, te diría, que como director deportivo. Claro. Pero bueno, las dos cosas son, cada una por su lado, momentos únicos de mi vida, en realidad. Como hincha de Central me encantaría que venga Di María y que Leo no, que no vaya a Newell's. Claro. Pero como hincha, nada, después, digamos, sería hermoso que los dos puedan estar en cada uno en Central y otro en Newell's, porque jerarquizaría un montón, no solo el fútbol argentino, obviamente Central y Newell's. Pero bueno, eso por ahí son decisiones, bueno, vos fuiste jugador, todo, no son fáciles, y menos ellos con el nivel de exposición que tienen, ¿viste? No es fácil. A veces uno de afuera dice, hay que volver, pero la verdad que son decisiones muy difíciles, pero... Sí, que implican un montón de cosas. Me encantaría que vuelva, pero volviendo a ver, que los dos sean de Rosario, justo Central y Newell's, que sean de los jugadores, no sé, Leo, bueno, obviamente con Diego lo mejor de la historia, por ahí a mí me tocó más vivir la época de Leo, para mí lo mejor que vi, y Ángel para mí también, está entre los 3, 4 jugadores más importantes de la historia. El fútbol rosarino con Central y Newell's tiene Kempes en Central, claro. Maradona en Newell's, Di María en Central, claro. Messi en Newell's, o sea, jugadores que están ligados de una manera u otra a los clubes y que marcaron la historia de la selección. Sin dudas, nombramos esos 4 y por ahí debe faltar alguno más, pero son los mejores de toda la historia del fútbol argentino. Y para cerrar un poco el tema Messi y Di María, vos que tuviste la posibilidad de compartir con ellos alguna anécdota, algo para contarnos. Con Ángel me acuerdo que jugábamos siempre las cartas, se queda el Camello, Ángel, el Patón Guzmán, todo. Me acuerdo que un día estábamos jugando las cartas de la tarde a los gritos y se levantó mi viejo y nos cagó a pedo. Me acuerdo pero con Ángel por ahí compartíamos más porque jugábamos mucho a las cartas, bueno, el tema de Central. Y un poco lo que te decía antes, yo al ser el hijo de mi viejo siempre me daba un poco de cosas y mantenía distancia. Después con Leo, lo que sí me acuerdo una boludez que saber esto. Un día entré al vestuario y estaba buscando mi mate y mi termo, qué sé yo, y le pregunté, creo que no sé si a Marito o a Juan Cruz de los utileros. Digo, ¿no viste, Marito? Sí, lo tienen los chicos. Y cuando mira así, estaba Leo, se ve que había agarrado el primer mate que estaba ahí con mi mate y el termo. Me acuerdo que dije, no se lo pido ni en pedo. Y me quedé mirando que estaba tomando con mi mate y lo tenía guardado. Y hace un año me acuerdo que lo usé y lo perdí en un viaje que me quería morir. No. O sea, el mate que tomó Messi. El mate donde tomó Messi, lindo recuerdo. Tengo la imagen ese de usando el tema, que parece, es una boludez. Pero es un montón. Es un montón. Pero no, después, la verdad, 2 pibes bárbaros. Y Leo es así como se lo ve. Los dos son súper transparentes, son
auténticos y sobre todo buena gente. Bueno, y para cerrar un poco, ¿cómo está tu viejo? Para terminar teniendo un poco de información de cómo está él. Bueno, obviamente yo estoy al tanto de cómo está, seguimos siempre en contacto intentando apoyar desde el lugar que tenemos nosotros, pero un poco para que se sepa cómo se siente él, cómo está él, cómo lo está pasando. Bueno, mi viejo, bueno, como todos saben, está atravesando este momento. Lo más importante es que está súper bien cuidado, está con Marisa, con la mujer, y con Nico, mi hermanito. Nosotros cuando podemos vamos a visitarlo. Lo más importante es eso, que él está contenido y rodeado de afecto y de cariño. Y lo que siempre digo, todos los saludos que la gente me hace llegar, hincha, conocido, todo me dice mandar un abrazo para mí. Creo mucho en la energía y toda esa energía le llegan y yo creo que hace que todo este proceso sea un poco más light de lo duro que es. Así que siempre, la verdad que muy agradecido a la gente, a los periodistas, dirigentes, a jugadores, a gente que te cruza por la calle, todo, que te hacen llegar eso porque de alguna forma llega y pasa por nosotros, a nosotros nos da fuerza y eso le llega a él. El cariño se lo ganó por todo lo que ha hecho, por donde pasó y sobre todo no solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha y por lo que es él como que a veces humano. eso no lo más importante, que uno lo recuerde por ahí, los títulos, los logros quedan ahí en la historia, pero lo más importante es que te recuerden como persona. Totalmente. Y se lo recuerda siempre muy bien. Total. Bueno, Maxi, un placer haberte visto, haber charlado después de algún tiempito. Y bueno, nos estaremos viendo por acá, por Buenos Aires o por Rosario, o en una cancha. Cuando quieras podés ir a ver Central Córdoba. Lógico. Y así que bueno, y lo mismo, Aro. Siempre una alegría verte y charlar un rato. Bueno.